residuos en usuarios y la población urbana establecida para el año 2016. Con esto se tomó un valor de 0.60 como per cápita y este valor pues fue multiplicado con la población estimada, o sea, con la población total del municipio, por lo que pues se generaría o se tenía un resultado de esta multiplicación de la generación de residuos pues al año. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que para los grandes productores se realizó el método de cuarteo. En este, pues fue tomado el volumen de residuos sólidos generados por día, luego se trozaron los residuos más voluminosos con la finalidad de homogeneizar la muestra. Se dividió en 4 partes, se tomaron 2 partes opuestas y se procedió, digamos que, a retirar el proceso anterior. Luego, pues, fueron separados los componentes del último montón y se clasificaron. Y por último, pues, fue tomada la lectura del peso de los componentes, pues, de la muestra. Cabe aquí, digamos que, aclarar que este método, pues, fue verificado con la norma mexicana NMX 15. Siguiente. No sé si ya te... Bueno, ya. Las encuestas pues, que se realizaron fueron a 250 personas entre el estrato 1 y el estrato 5, donde se tuvo en cuenta la participación por género y la participación por estrato, como se puede ver pues, en la primera gráfica. En esta cabe resaltar que pues, el estrato 2 fue el más representativo y por otro lado tenemos la cantidad de personas que reutilizan pues, sus residuos. Sí, gracias. Bueno, cabe resaltar que se quería hacer como una evaluación a nivel de objetivos y metas con base al PEGIR del 2008 y el 2005, pero sin embargo no se contó, bueno, no se cuenta con los informes de seguimiento y control de cada uno de estos objetivos y cumplimiento de metas propuestas, pues obviamente impidiendo lo que es la evaluación. Entonces, no existe una medición tampoco de los indicadores en el periodo de ejecución del PEGIR del 2008 al 2015. Siguiente. Bueno, ya abarcando un tema más a fondo sobre la línea base y teniendo en cuenta la resolución 754 pues del 2014, se tiene en cuenta pues sí, varios aspectos en los que cabe resaltar pues el servicio público de aseo. En este se tuvo en cuenta o se hizo énfasis en los 9 parámetros donde se resalta que la persona prestadora del servicio, en este caso, es CESPA S.A. En este aspecto se tomaron pues como haciendo énfasis 5 parámetros de mayor trascendencia, donde se especifica que el municipio cuenta con una estratificación para el cobro de la tarifa del servicio público de aseo, y pues por otro lado, en el PIGIR se hace como alusión a la existencia de un convenio entre la persona prestadora del servicio público de aseo con el Fondo Solidario y Redistribución de Ingresos, pero de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no existe pues, dicho convenio y por consecuencia no se cuenta con un formato para el registro de información relacionado con el equilibrio del balance de subsidios y contribuciones. Siguiente. ¿Puede continuar, por favor, Daniel Felipe Rodríguez? Gracias. Vale, profe. Laura. Bueno, ya teniendo en cuenta pues ahora la recolección, transporte y transferencia, pues de los 9 parámetros que se tuvieron en cuenta, pues se hizo énfasis en que pues la cobertura de recolección era pues de un 100%, además de que pues, esta frecuencia de la recolección en el área urbana iba a ser de 3 a 6 veces por semana. Además también de que la recolección selectiva se estaba haciendo 2 veces por semana y pues en el mismo documento pues nos presenta como como los días de recolección que se hacían pues, en estas áreas. Siguiente. Bueno, adicionalmente pues no se tuvo como el censo de los puntos críticos en el área urbana, pues esto lo que generaba pues una acumulación en los residuos en las áreas públicas donde pues se generaban focos como de insalubridad. En cuanto al barrio de limpieza y de áreas públicas, pues este también contaba con una cobertura del 100%. La frecuencia pues, de barrios nos exponían que era de 2 veces por semana y 4 veces al día en la zona céntrica. Estos datos pues, no presentaron concordancia con respecto a la información suministrada
por la persona prestadora de servicio público de aseo en la página web de ellos. Les quedan 4 minutos. Bueno, en cuanto de este tipo de árboles, pues se identificaron 10 parámetros, de los cuales pues tomamos en cuenta más la ausencia de información respecto a el catastro de árboles objeto de poda, y pues no, ya que pues no cuentan con mucha información sobre este programa. ¿Cierto? Bueno, también pudimos identificar pues el sitio donde empleaban el aprovechamiento de los residuos de corte de este tipo de árboles, que en ese caso era pues un vivero, y también identificamos el sitio de disposición final para los residuos sólidos. Siguiente. Bueno, para el lavado de aguas públicas, pues tampoco existía información sobre el inventario pues, de los puentes personales o áreas públicas objeto de lavado, y pues no se encontraba definida la frecuencia de lavado en áreas públicas. Bien. Bueno, en cuanto al aprovechamiento, pues el municipio contaba con una bodega de 150 metros cuadrados, pero pues no había información específica sobre el área, y pues comentaba que había una cobertura del 100%, pero pues el material les llevaba al relleno sanitario como si nos hiciera pues el aprovechamiento. Aparte de esto, pues los residuos orgánicos provenientes de los plazos no se les realizaba el aprovechamiento, y pues no contaban con información sobre la población pues capacitada para esta tarea. Siguiente. Bueno, de acuerdo con ya en el tema de la exposición final, pues se tuvieron en cuenta 3 parámetros donde pues nos exponían que la vida útil del sitio era de 30 años, pero pues indagando bien en los documentos, pues en realidad el sitio útil tenía una vida útil de 20 años. ¿Entienden? Bueno, en cuestión a la gestión de residuos de combustión y demolición, pues no se tenía información alguna sobre la gestión de estos residuos en pues, ninguna parte del municipio. ¿Entienden? En parte de la gestión de residuos de área rural, pues nos demostraba el documento pues, que no se prestaba el servicio de público de aseo en ninguna zona del área rural. Bueno, pues este pues ya era el árbol de problemas que nos expresaba el documento, y pues de los cuales nosotros pues pudimos como diseñar nuestros propios árboles de problemas, pues teniendo en cuenta los diferentes como preguntas que nos formulaban. Bueno, en cuanto al corte de césped tipo de árboles, pues identificamos un problema general, que es la ineficiencia en el esquema operativo para hacer actividades de corte de césped, donde pues Un minuto. entre sus causas está la inexistencia de los planes y pues la ausencia de información, lo que causa un aumento en la generación pues, de puntos críticos. ¿Cierto? Para el aprovechamiento, pues encontramos como insuficiencia en la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos, pues donde como causas encontramos una poca infraestructura, y pues como un efecto encontramos aumento en la ciudad de los residuos generados. Bien. En cuanto a los residuos de demolición y construcción, pues como mencionábamos, este no tiene como una existencia en el municipio, y pues entre las causas encontramos pues que habían como una ausencia de los sitios autorizados para esta tarea, generando pues un aumento en los puntos críticos asociados a los residuos de construcción y demolición. ¿Okay? Suficiente, muchas gracias, se terminó el tiempo, 20 minutos. Ok. Tengo varias preguntas. Sharon, el tema de la proyección de población, realmente no entendí qué fue lo que hicieron. O sea, no entiendo cuál es la razón de haber explicado el método de Guapaus. ¿Me puedes informar por qué? ¿Qué hicieron ahí? Claro que sí, profe. Bueno, lo que pasa es que ellos tomaron 4 métodos en el documento, y en el PEGIR decía que no se había tomado, se había descartado porque daba una proyección negativa. Entonces nosotros lo que hicimos fue que al realizar las proyecciones, esa proyección sí daba positiva, y daba el valor que se encontraba en la diapositiva, que correspondía correspondía al valor menor de 200, que era 22 algo. O sea, no lo descartaron, pero sí, el valor sí aplicaba, sí daba. ¿Qué tan significativo es eso en términos del PEGIR?
Mm, Profe, pues nosotros lo tomamos fue porque digamos, al realizar las proyecciones, era significativo porque no se tomaron en algunas ocasiones bien. Digamos, por ejemplo, notamos que solo se tomaba la proyección de la zona urbana y no se tomaba la proyección de la zona rural. Entonces, me imagino que nosotros lo tomamos fue porque no sé, no sé por qué, no estoy segura, profe. Lo tomamos fue porque Ok. siempre se toman los 5 métodos. Finalmente, el municipio Sharon, ¿qué proyección de población realizó? Porque no se tuvo, bueno, porque el 2000, eso es del 2016, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Finalmente, ¿qué proyección de población se utilizó allá, Sharon? Se tomó la del método aritmético, profe. Ok. Gracias, Sharon. Andrés Felipe, ¿me puede explicar el tema tarifario? Sí, como tal, dentro del regir se expresa que el tema tarifario como tal dentro del municipio es por estratificación en el área urbana. Y pues en el área rural, como no se encuentra la prestación del servicio, pues no se hace como cobro, sino solamente en el casco urbano del municipio. Y ya, esa es su explicación del sistema tarifario, Andrés. Eh, sí, pues es la parte pues, estratificada simplemente. Ok. Daniel Felipe, ¿me puede informar el tema que no me quedó claro, el tema barrio de calles y disposición final? Claro, profe. Pues digamos, ellos exponían que tenían una cobertura pues, del 100% del barrio de calles, pero pues como mencionamos, ellos no contaban, digamos, con una información clara o de la cantidad de veces de barrido o hacia dónde disponían pues, estos residuos. Entonces, pues investigando bien, pues el municipio pues, nunca cuenta con esta información. Por eso pues lo tomamos como un problema en general. Ok. Paula Alexandra, en las diapositivas se presentaron unos árboles de problemas. ¿Me los puedes mostrar, por favor, para discutirlos? Sí, señor. Antes de que me los muestres, devuélvete un momentico a las diapositivas de arriba. Algo que me causó curiosidad, para ahí nomás. En cada diapositiva decía o dice 6 parámetros en singular a tener en cuenta. En otros decía 12 parámetros a tener en cuenta. 9 parámetros. ¿Qué es eso? Sí, Que profe, no lo que entendí. pasa es que de acuerdo con la resolución pues para cada como ítem identifica como diferentes parámetros. Entonces, digamos, en uno te da como, digamos, qué es las unidades que debe tener ese parámetro y la evaluación del parámetro. Entonces, nosotros, de acuerdo con el PEGIR y la resolución, los comparamos. Entonces, digamos que en la resolución nos daban 6 parámetros. Entonces, nosotros lo que hicimos con el fue, digamos, de esos 6 parámetros, en este caso para gestión de residuos y construcción de demolición, tuvimos en cuenta 4 parámetros que nos parecieron más importantes que esos 6. Entonces, digamos, el parámetro 1, 2 y 5 y el parámetro 9. Eso es a lo que hace énfasis eso. Porque es que recuerde que las diapositivas son para las personas que la están escuchando, no para ustedes. Yo hasta ahora me entero de eso. Yo veo 1, 2, 5 y veo parámetro 6. O sea, realmente sus diapositivas no son claras en ese sentido. Volvamos a lo que estábamos, por favor. Paula, ¿me envías al árbol de problemas, por favor? Sí, señor. Devuélvete el anterior. ¿Este de quién es? ¿Este es del municipio o esto es por ustedes? Sí, sí, profe, ese es el de municipios, el que el municipio realizó. Ok. No vi su opinión sobre el árbol de problemas del municipio. Ok, primero, pues es que el árbol de problemas del municipio no
o sea, como tal, no está muy especificado a buscar las problemáticas que se están presentando. Segundo, la redacción del árbol de problemas no está muy bien, y por lo mismo que te decía, que digamos, no se hace como tal una buena identificación de problemas para desarrollarlo a lo largo del transcurso del proyecto o del PEGIR. ¿Cuántos árboles de problemas propusieron ustedes, Paula? Nosotros propusimos 4. Nosotros lo íbamos a hacer como por programa, pero pues nos pareció mucho más fácil como, digamos, relacionar programas que tenían como el mismo enfoque, el mismo énfasis. Digamos, uno que sí nos pareció súper importante fue el de la zona rural, puesto que en la zona rural no se presenta ningún tipo de servicio, nada, simplemente lo único que dicen de acuerdo con el PEGIR, dice que solamente cumplen con un aprovechamiento que es solamente para la utilización pecuaria, nada más. No se presta ni servicio de recolección, obviamente no se va a prestar servicio de aseo, no se presenta nada. Ok, gracias, Paula. Última pregunta para Laura. Laura, ¿me puede explicar el barrio de Calles que no lo comprendí? Sí, señor profe. Pero es que en el barrio de Calles lo que pasa es lo siguiente. Dentro del PEGIR nos hablan que ese barrio de Calles sí se presta, o sea, ese servicio se presta dentro del municipio y se hace 2 veces a la semana. Pero ¿qué pasa? Hacen énfasis en algo que es... ¿Puedes llegar a las diapositivas, por favor, donde está el tema de barrio? Claro, profe. Bueno, dice, digamos, 2 veces a la semana se hace el barrido, ¿sí? Se tiene estimada cuál es la frecuencia, que sería las 2 veces por semana, pero también hacen énfasis en que se hace 4 veces al día en la zona céntrica. ¿Qué pasa? Pues para nosotros sería, o sea, fue algo como, digamos que extraño, ver que en una zona, en un solo día, hacen un barrio 4 veces. Entonces lo que nos hicimos fue remitirnos pues, a la empresa prestadora del servicio, a la página web, donde se encuentran como todas las frecuencias pues, del barrio y tanto de recolección. En ese sentido, pues había como no había una concordancia entre lo que estaba diciendo en el PEGIR de barrer, bueno, a realizar la actividad de barrido en esa zona 4 veces, a lo que se presentaba dentro de pues la página web de la empresa prestadora del servicio. Ok, bueno, cuando hagamos barrio de Calles les voy a aclarar esa situación. Esos 1098.4 kilómetros lineales, ¿a qué corresponden? Hace referencia, o sea, como ellos prestan el servicio dentro del área urbana, el casco urbano, cuentan que hay 1098.4 kilómetros lineales, que son áreas donde no se pueden hacer el barrido, donde ni tanto manual ni tanto mecánico. Entonces a eso hace referencia. O sea, tengo 1000 kilómetros donde no hago barrio de calles. Sí, señor. ¿Estás segura, Laura? Porque digamos que, o sea, teniendo en cuenta que el municipio tiene 60, bueno, creo que... Gracias, chicas. Muy amable. Gracias, muchachos. Buen día. Bueno, Se alista el siguiente grupo, por favor. Quintero, Raba, Nieto, Pacanchique y Palacios. Gracias, muchachos. Muy amables. Buenos días, profe. Momentico, yo reinicio aquí mi lectura. Buenos días, ¿cómo están? Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo esto? Buenos días, profe. Entonces, Cristina Mendoza, Mabel Lorena Raba, Gabriela Nieto, Jason Alexander Pacanchiqui y Laura Jimena Palacios, ¿cierto? Sí, señor. sí, señor. Ok, ¿pueden proyectar, por favor? Me avisan cuando vean la pantalla, por favor. Listo, ya lo estoy viendo. Ya se ve. Esperen, denme un momentico, que es que me salen las cámaras. ¿Ya se ve grande? Ya. Señora. Pueden empezar. Mabel, empiezas. Vale.
Entonces, bueno, buenos días. Vamos a presentar la evaluación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Saravena. Gaby, ¿pasas? Listo. Entonces, como estrategia de auditoría, la propuesta es en principio llevar a cabo la apropiación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Saravena y pues asimismo de la normativa vigente como la resolución 0754 del año 2014. Posteriormente se va a realizar una comparación entre el contenido del plan con la normativa mencionada pues anteriormente, lo que esto pues nos va a permitir evaluar la metodología empleada para la elaboración del plan y pues finalmente proponer modificaciones de las debilidades identificadas. ¿Pasas, por favor? Bueno, acá en principio localizamos el municipio de Saravena, como estamos observando en la imagen. Este se encuentra ubicado en el departamento de Arauca, el cual tiene pues una extensión de 104.274 hectáreas. Y pues según el censo del año 2005, que fue suministrado por el DANE, este municipio cuenta con 42.766 habitantes. Y finalmente, este mismo territorio cuenta con un área rural que consta de 52 veredas y por otro lado está el área urbana que consta de 33 barrios. Entonces, pues en principio, según la metodología propuesta en la resolución 0754/2014, el municipio pues debe establecer el grupo coordinador y el grupo técnico para la formulación y evaluación del PEGIRS. Pues cabe acá resaltar que el municipio lo realizó con... ¿A qué hora vienen? ¿Cómo? Gracias, porque... Por eso, ¿cuánto se demoran? ¿Quién está gritando? No sé. ¿En tu casa, Mabel? No, no, señor. Alguien, por favor, apague los micrófonos. Los demás compañeros, les agradezco. Ya debe haber salido del baño porque no volvió a gritar. Sí. Bueno, en el diagnóstico encontramos que pues, la empresa prestadora del servicio público de aseo es la empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo de Saravena, el cual su esquema de prestación es a nivel municipal. Acá contamos con una estratificación económica de estratos 1, 2 y 3, y digamos que por esta misma razón encontraron que hay un déficit de subsidios y contribuciones de un 63.6%. Para el convenio de fondos de solidaridad y redistribución del ingreso vigente, se estableció nos muestran que lo establecieron por medio del Acuerdo 90 de 1999, el cual a la fecha en que se elaboró la actualización del PEGIRS, ya no se encontraba vigente, por lo cual nosotros decidimos como realizar la búsqueda para lograr determinar cuál era como ese acuerdo al que debían estar ellos como ligados, y este era el Acuerdo 16 de 2009, que en este se define el monto a transferir al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del municipio de Saravena, pues para así poder cubrir los subsidios en los servicios tanto de acueducto, alcantarillado, aseo y principalmente pues de los estratos 1 y 2 del municipio. Finalmente, en esta parte, la norma que expide el municipio que va relacionada con la gestión integral de los residuos, pues el que proponen es el comparendo ambiental, está reglamentado por el Acuerdo 10 del 2014. Listo. Acá en la parte de generación de residuos, la encontramos distribuida en sectores residenciales, oficiales, industriales y comerciales. Y pues adicionalmente acá presentaron una caracterización de la composición de los residuos presentados por estos sectores. No nos especifican cómo se realiza esta caracterización, pero pues nos muestran una distribución de porcentajes. Estas nos suman un total de 890 toneladas por mes. Digamos, lo que podemos resaltar de acá es que la mayor generación que se da de residuos en el municipio son los residuos orgánicos. Ok. Respecto a recolección y transporte, el municipio en la zona... Mabel, muchas gracias. ¿Puede continuar, Jason, por favor? Gracias, Mabel. Vale, sí, señor. En cuanto a la prestación del servicio
en la actividad de recolección y transporte. La frecuencia con la que se presta este servicio para los sectores residencial, industrial y oficial es de 3 veces por semana. Y el sector comercial de 6 veces por semana. Se tienen en cuenta dos rutas selectivas, tanto para orgánicos e inorgánicos. Para orgánicos se realiza 2 veces por semana e inorgánicos 1 vez por semana. La distancia del centro de generación al sitio de disposición final, que es una celda de contingencia, es 4,7 kilómetros. En cuanto al servicio de barrido y limpieza de áreas públicas, en el PGIP se menciona que esta actividad no se presta en el centro poblado de Puerto Nariño, que es una parte de la zona rural del municipio, incumpliendo de esta forma el contrato de concesión que se generó entre la empresa prestadora del servicio público y la alcaldía del municipio. Entonces, en cuanto a la zona urbana, el 30% se encuentra pavimentada y se presta el servicio de barrido en el 100% de las zonas que están pavimentadas en esta zona urbana, y el 70% lo definen como área no susceptible a ser barrida, razón por la cual no prestan este servicio. Tampoco lo prestan en las áreas cercanas a la quebrada de La Pava, que se atraviesa por la zona urbana del municipio. Se puede constatar que hay 80 cestas distribuidas en el municipio, pero el 20% están en deterioro, que corresponde a 16 cestas. Y los vehículos de recolección que utilizan para el barrido de calles no se encuentran debidamente identificados y no se encuentran los residuos sólidos para evitar su contacto con el aire, con la lluvia, cumpliendo así con el artículo 37 del decreto 2981 de 2003. En cuanto a estas dos actividades, el corte de césped y poda de árboles, no se realiza porque no se tiene registro del catastro de áreas públicas susceptibles a realizar el corte de césped y de los árboles que requieren este servicio de la poda de árboles. Y el lavado de áreas públicas tampoco se tiene inventario de las áreas públicas susceptibles a ser lavados, razón por la cual no se presta ese servicio. En cuanto al aprovechamiento, no existe un compromiso de segregación en la fuente por parte de la población, a pesar de que existan las rutas selectivas correspondientes a este servicio. Cabe resaltar que los vehículos usados para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos son los mismos. Entonces, eso también dificulta un poco esta actividad de aprovechamiento. Existen 5 bodegas de acopio de tamaño mediano, 4 son privadas y 1 es pública de la empresa que presta el servicio de aseo en el municipio. Existen 24 recicladores de oficio, los cuales 10 se encuentran asociados en una empresa denominada Sorrecuperar. Eliana, ¿puedes continuar, por favor? Sí, señor. Bueno, en cuanto pues también al aprovechamiento, también se puede ver que está en la parte orgánicas e inorgánicos. En la parte de los orgánicos se hace por medio de pruebas piloto de compostaje y por la parte de inorgánicos se hace la creación de horcones y cajas mediadoras, como se observa en la imagen. Bueno. Bueno, ya en la parte de la disposición final, al momento pues de la actualización pues de este plan, se tiene una celda de contingencia que cumplió su vida vital, pero sin embargo como que este funcionamiento se prorrogó durante otros 3 meses. Y pues se plantea que pues cuando ya se cumplan esos 3 meses se tenga como la alternativa de disponer como al relleno sanitario Piedemonte Araucano, pero esta presenta unas deficiencias en cuanto a las estructuras, ya que cuenta con estructuras mínimas y sin superador.
Bueno, a los residuos sólidos especiales principalmente se presenta varias inconsistencias, ya que se impide un correcto desarrollo de esta actividad y principalmente falta como una divulgación y cultura también ciudadana. Y en los residuos de construcción y demolición, esta también tiene como una dificultad, ya que el generador se tiene que disponer esos residuos a la escombrera directamente y no se tiene como ningún registro ni caracterización tampoco de estos residuos. Para la gestión de los residuos en el área rural, principalmente esto solo se presenta en el centro poblado del municipio, dejando pues los alrededores incumpliendo pues el contrato. Además, presenta como unas cifras de residuos inconsistentes, ya que se presenta como una fuente de información, como se puede observar, 23,8 toneladas mes y 0,43 kilogramos habitante día tiene una fuente que es Devolen Investing Consulting Group, y esto pues no tiene como una certeza. Al igual, tampoco se cuenta con microrrutas y horarios, eso quiere decir que hay una desinformación del usuario. Bueno, en la parte de la gestión del riesgo, esto también se presenta como un desenfoque en estas actividades, ya que solo se presenta en la parte de recolección y transporte de los residuos. Es decir, que dejan los otros aspectos sin nombrar. Se requiere como una actualización. Bueno, para las proyecciones de población se toma este plan, es del año 2015 y se proyectó 12 años, es decir, hasta el 2027. Para ese año del 2027 se cuenta con una población de 106.128 habitantes con una tasa de crecimiento del 4,2%. Y para las proyecciones de producción también se tomó desde los mismos años, desde el 2015, se proyectó 12 años hasta el 2027. De ahí se sacó el producto per cápita, que pues se pudo decir que para el año 2015 es de 0,679 y para el año 2027 es de 0,765 kilogramos habitante día. Entonces, aquí ya llegamos a la parte de los árboles, en las cuales se encuentran los árboles que nos plantearon y los árboles que nosotros modificamos o realizamos. Entonces, se encuentra pues el árbol institucional, el cual se divide en dos árboles. Principalmente se tiene grandes deficiencias, pues más que todo en el direccionamiento estratégico, pues para la gestión de los residuos sólidos del municipio, en el cual pues se plantea como nuevas estrategias, las cuales es como eliminar o restablecer, pues, estas que se pueden observar en el cual están diseñadas del número 1 y el 2, y aquí se encuentra el segundo árbol del institucional, en el cual pues también se encuentra como que se tiene que dar como diferentes alternativas. Entonces, lo que hicimos fue agregar o modificar pues que hay como inexistencias en estos programas. Gracias, Eliana. ¿Me continúa, Brian, por favor? Les quedan 7 minutos. Un ruido terrible. Creo que es mi computador. Uy. Gracias, por favor. Qué pena, se trabó mi computador. No, pero ya no. Brian, ¿puedes continuar, por favor? Es Brian. El ruido es terrible. Suena un ruido raro. Creo que eres tú, Brian, no sé si vas ¿Ahí me escuchan mejor? ya. Ya. Sí. Bueno, ahora sí, para seguir con el árbol de recolección y transporte,
el principal problema que se tiene son las deficiencias técnico-operativas que se tienen en este componente, en el que se considera que las causas relacionadas con los vehículos parten de insuficiencias como tal en el presupuesto del proyecto. Posteriormente seguimos con el árbol de barrido y limpieza, que en este el principal problema como la inadecuada planificación operativa del componente, en el que se propone como tal eliminar la causa del bajo porcentaje de vías pavimentadas en la zona urbana, por lo que ese porcentaje no interfiere en las obligaciones de las personas prestadoras. Además de omitir como la inadecuada planificación de la frecuencia, pues este sí se cumple, al igual que se supone como causa de la ausencia de vehículos de recolección adecuadas para esta actividad. Por otro lado, la causa de que haya una ausencia del servicio en diferentes centros poblados es causa de una contemplación nula de alternativas de barrido y limpieza en los centros poblados. Posteriormente seguimos con el árbol de poda de árboles y corte de césped. El principal problema es que se tiene una existencia como tal del programa y sus causas y efectos como tal están acordes con el problema. Al igual que encontrar errores ortográficos, como se puede ver en la imagen, en la diapositiva, en la palabra vehículo. Posteriormente seguimos con el árbol de lavado de áreas públicas, el principal problema es la inexistencia del programa y se considera una nueva causa como tal por parte de nosotros, la ausencia de recursos económicos para la ejecución como tal de esta actividad. Posteriormente seguimos con el árbol de aprovechamiento. Aquí nos presentan como el principal problema que se presenta son fallas en la implementación del programa, en el que se propone con una nueva causa la baja inclusión de recicladores de oficio al programa. Seguimos con el árbol de inclusión social de recicladores. Aquí se parte de la falta de un programa de inclusión de recicladores como tal dentro de la cadena productiva, en el que se propone que la baja concientización sobre la importante contribución social y ambiental de los recicladores es como tal causa de las ausencias de estrategias de información sobre la contribución social de los recicladores. Como tal, para seguir Por favor, Laura Jimena, por favor, continúa. Gracias, Brian. Bueno, entonces aquí encontramos el árbol respecto a disposición final. En este se identificó que el principal problema era la ausencia de una alternativa para suplir la contingencia que tienen. Ellos están actualmente utilizando una celda de contingencia que estaba próxima a cumplir su vida útil. Entonces, bueno, pásala por favor. Aquí se contempló que, digamos, lo primero que se propone es como una articulación y se propone una articulación respecto a la planeación para la selección o sea, que se tengan en cuenta todos los servicios de aseo. Además de esto, también nosotros agregamos la falta de gestión del riesgo respecto a todos los temas que tienen que ver con disposición final, porque como se menciona anteriormente, este tema no se tuvo en consideración. Bueno, ya respecto a la gestión de residuos sólidos especiales, entonces lo que se planteó es que el problema principal no es el adecuado, entonces no es como tal la falta de un programa. Pásala por favor, David. Sino que no es como tal la falta del programa, sino que el programa existe, sino la baja divulgación que hay de este. Por lo cual nosotros, al estar mal el problema, planteamos nuevamente este problema, proponiendo que se dé como un mayor compromiso por parte de la empresa prestadora para con el municipio respecto a temas de información, para que las personas sepan cómo acceder a este tipo de servicio, que actualmente se tiene el programa, pero no se presta porque las personas no saben cómo acceder a él. Sigue, por favor. Ya luego tenemos
el árbol de problemas de construcción y demolición de RCD, Un pero minuto. en este caso, el problema que se plantea es inadecuado manejo. Sin embargo, pasa la Gaby, el programa actualmente no existe, por lo cual no puede haber un inadecuado manejo porque no hay un programa como tal que nos establezca este manejo, por lo cual se plantea nuevamente el árbol, especificando que hay fallas en la aplicación de la normativa respecto a al manejo de estos residuos. Se establecen también causas sobre los operadores. Y sigue, Gaby. Luego tenemos el árbol de la gestión de residuos en las zonas rurales. Entonces acá dicen que hay ausencia de un programa. Este problema también, como se planteó en un inicio, se encuentra mal planteado, por lo cual se propone más bien plantear el problema como una deficiencia en la implementación y en la planificación del programa. Sin embargo, se plantea el problema de tal manera que se puedan conservar las causas que lo generan y los efectos. Finalmente, tenemos el problema de gestión del riesgo. En este se hace una propuesta de modificación al problema, teniendo en cuenta que se adicione como, pasa la Gaby, que no, además de estar desactualizado, la propuesta de gestión del riesgo se encuentra incompleta porque, como se mencionaba, no se contemplan todos los pasos para del servicio público de aseo, para la prestación del servicio. Ya luego tenemos el mapa de limpieza de playas costeras, zonas costeras y ribereñas. En este caso, nosotros tenemos la quebrada La Pava, por lo cual este problema no se había planteado. Sin embargo, es de importancia hacerlo porque la quebrada está cerca al perímetro, está sobre el perímetro urbano, por lo cual también sería responsabilidad del prestador de aseo tener esta actividad dentro de su sistema de prestación. Entonces, para lo cual se plantea diferentes causas por las cuales no se había propuesto este programa, y es que solamente existe esta zona ribereña y aparte de esto no tiene una muy alta afluencia de personas. Listo, chicas, muchas gracias. Tengo varias preguntas. Primero, ok. ¿Cuáles fueron los métodos de proyección de población que se utilizaron en ese municipio? Mabel. Profe, se utilizó el método geométrico. ¿Método geométrico? Sí, ¿Tú señor. consideras que era el mejor método para un municipio de 100.000 personas? No, pues ahí lo estipulaban como que, o sea, decía que usaban ese precisamente como por la capacidad del municipio, pero pues no sé. Lo que especificaron fue eso, que lo utilizaban como por la capacidad que tenía el municipio y como por las actividades que implementaba. Ok, Mabel. Eliana, en la presentación que ustedes hicieron, en una diapositiva decía RG y PT y había unos valores, creo que eran de residuos. No entendí qué era eso. No me acuerdo porque pasaron muy rápido la diapositiva, pero en algún lugar que decía RG y PT y no me Creo acuerdo que es dónde fue. en la de proyección de residuos. Tal vez sí. Ya, espérate, te la... Y eso, acuérdense que la presentación es para los demás, no es para uno. Para uno es una ayuda, pero para los demás es entendimiento. Pues, profe, según la ecuación, pues RG significa residuos generados y PT son la población total, que es la población per cápita, la cual ahí explicábamos que pues para el año... No es población per cápita. No es porque si fuera per cápita sería una persona. ¿Este 43.000 de dónde salió? Son los habitantes, profe. ¿De dónde? Del censo del DANE del 2005. Eliana, ¿de dónde? ¿Urbano, rural? Ah, ese es urbano. ¿Urbano? Sí, señor. El rural era como 12.000 algo. Y entonces si yo divido eso entre eso, pero entonces mi PPC es de punto, ¿por qué no tiene unidades eso? ¿Por qué esos valores sin unidades? A ver, ingenieros, es que sin ingenieros, sin unidades no funcionamos, ¿no les parece? Sí, señor. La magnitud de las cosas es por unidades.
¿Cuántos árboles de problemas tuvieron? El plan nos dio aproximadamente 11 árboles. Ok, vete a uno de esos árboles, por favor. Ay. Ahí, digamos, esos números que están aquí, ¿qué son? El número 1, profe, Sí. es lo que quisimos modificar de ese árbol. O sea, si no pregunto, no me doy por enterado. Profe, nosotros te lo explicamos al principio. ¿No? Ok. Sí, Entonces, los colores rojos significa que o se eliminaron o se reimplantearon y los colores verdes se adicionaron. ok. O sea que ese es el árbol mejorado, mejor dicho. No, señor. Este es el que nos plantea el plan Pues, y este fue el que modificamos. eso es lo que estaba diciendo. Entonces existen dos unos y lo que modificas es la parte de abajo. Eso es lo que yo Sí, entiendo. señor. Sí, señor. Ok. Ok. En proyecciones de producción de residuos sólidos, ¿tienen información, Laura? Información respecto a... Proyecciones de producción de residuos sólidos. Sí, señor, es la diapositiva por la que nos estabas preguntando. Esas eran las proyecciones, sí, ya me acordé. Ok. Bueno, lo último que quiero preguntarles es, y no vi propuestas de aprovechamiento de residuos o problemas de aprovechamiento de residuos. ¿Ustedes qué plantean en eso? ¿Qué encontraron, mejor dicho, en el tema de aprovechamiento y reciclaje? Bueno, en el tema de aprovechamiento, ellos principalmente tienen dos. La empresa como tal tiene dos programas, uno para orgánicos, que era todo lo que tiene que ver con compostaje, y la otra para plásticos únicamente, que es para lo que mostraba Gabriela en la diapositiva de aprovechamiento, que hacen cajas y horcones. Y pues de esto, como tal aprovechamiento en el municipio es lo único que hay y es solamente respecto a plásticos porque la mayoría de las personas del municipio se dedican únicamente a la recolección del material reciclable y lo comercializan con grandes ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Ok. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Peñuela Borges, Díaz y Medina, por favor. Gracias, Hola, muchachos. profesor. Ya te vamos a compartir. Listo, sí, señor. Gracias, Eliana. ¿Ya estás viendo nuestra pantalla? Sí, ya lo estoy viendo. El municipio de Cito. Simití es nuestro municipio. ¿Listos? Miguel Ángel, ¿puedes empezar, por favor? Bueno, señor, buenos días para todos. Buenos días. Nosotros vamos a presentar la evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el municipio de Simití. Pues el grupo está conformado por Michelle Borges, Paula Peñuela, Fernanda Miguel. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que el municipio de Simití se ubica en el departamento de Bolívar, específicamente en el Magdalena Medio, y limita hacia el norte con el municipio de Morales, limita hacia el sur con el municipio de San Pablo, y limita en el oriente con la vertiente del río Magdalena, por el costado del departamento de Santander, y hacia el occidente con el municipio de Santa Rosa del Sur. Tenemos una extensión total de 1.238 kilómetros cuadrados, de la cual de la parte urbana hace parte 0.806 kilómetros cuadrados y del área rural hacen parte 1.237.19 kilómetros cuadrados. Tenemos una población total de 20.271 habitantes, de la cual la parte urbana hace parte 9.853 habitantes y una densidad poblacional de 15.07 habitantes por kilómetro cuadrado. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces a continuación vamos a explicar la línea base, la cual o sea, tenemos como empresa de servicio público de aseo, la empresa que es Coahuacín, la cual es la encargada de prestar el servicio en el municipio. Bueno, respecto a los análisis presentados y todos los datos de caja, esta empresa no presenta una utilidad y una rentabilidad, ya que pues se presta un servicio deficiente y por tal motivo pues ya ahí no hay un buen servicio. Sobre la tarifa por prestación del servicio no se sigue la metodología de la resolución de la CRA y eso se hace, digamos, por una estratificación, o sea, el cobro es igual para todos, pero para toda la estratificación, lo único que varía son los subsidios dependiendo de la estratificación, pero para todos se maneja una misma tarifa y solo lo que varía es el subsidio. Bueno, también tenemos que para la empresa que se encarga del servicio público de aseo, pues está la recolección de los residuos sólidos, de la cual no hay un pesaje de los residuos sólidos, ya que la empresa no tiene, como por decirlo así, la báscula y no realiza estas operaciones. Entonces, pues se tiene que, el promedio ya es cuando llega al relleno sanitario, que son 120 toneladas al mes, que es lo estimado por el que se tiene. Dentro de, también está no hay una caracterización físico-química y biológica por fuente en el sector. Esto ya se realiza directamente, es en el relleno sanitario. Dentro del barrio de limpieza de las vías y áreas públicas se cuenta con vías principales y 3 parques, dentro de los cuales hay 432 kilómetros de vías al mes. Y esos residuos son incorporados a la ruta de recolección, ya que no, pues, o sea, se incorporan directamente con los residuos que se disponen. En el transporte de residuos hay una frecuencia de días que son de 3 días a la semana y un día en la parte urbana y un día en la parte rural. También hay una recolección por barrios, que es puerta a puerta, que eso se da en las áreas de difícil acceso y en las áreas comunes hay una parte donde se disponen todos los residuos. Pues una de las problemáticas también que se evidencian es que no hay una ruta establecida con diseño técnico, sino que las rutas son establecidas a criterio del conductor del vehículo compactador. Para la disposición final de residuos, hay una infraestructura incompleta obras, entonces pues es una problemática que evidenciamos. En el relleno sanitario. Siguiente, por favor. Ok, Michelle, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, entonces ya pues en esta diapositiva encontramos los servicios que no presta esta empresa. Entre ellos pues tenemos la limpieza de playas costeras y ribereñas, lo cual ha causado que en las zonas de ciénaga, ríos y humedales que se encuentran aledañas a este municipio presenten algunos problemas ambientales debido a que pues no presentan mantenimiento y también debido a que pues a la cultura ciudadana que pues como que no ha contribuido a este problema. Tampoco pues se incluye el corte de césped y poda de árboles debido a que no se encuentra un catastro de árboles ni áreas para el corte de césped. Tampoco prestan el servicio de lavado de áreas públicas, ya que tampoco tienen un inventario de los lugares públicos objeto de lavado. No hacen aprovechamiento de residuo, pues en el PEGIR se indica que no lo hacen debido a que no hay ninguna empresa pública ni privada ni personas individuales que se dediquen a este tipo de actividades y pues por parte de la empresa directamente no se realiza. ¿Chela, mascotas en tu casa? Ay, sí, está loco el perro. ya creo que ya se va a cuidar. Y pues en cuanto a la recolección de residuos especiales y peligrosos, no lo hace directamente esta empresa, sino que pues esto se hace a nivel regional, a nivel de municipio no se da. Aquí pues encontramos un organigrama de la empresa. Pues esta empresa, pues así como lo vemos, está muy pequeña, solamente cuenta por gerente, jefe comercial, una secretaria, un contador, un revisor fiscal y aparte pues como operario solamente se cuenta con 6, entre ellos pues 3 operarios son para la recolección, de esos 3 uno es el conductor del carro de recolección y los otros 3 operarios con los que se cuenta son operarios para el barrio de las áreas públicas.
En cuanto a los árboles de problemas, en el PEGIR no se plantea, pues cabe resaltar que en el PEGIR no se plantean árboles de problemas, debido, pues ellos lo justifican porque están clasificados entre el grupo quinto y sexto, de acuerdo a la ley 1551 del 2000, ay, creo que es el 2012, si no estoy mal. Y pues en lugar de árboles de problemas, ellos plantean matrices DOT para pues identificar las debilidades y las fortalezas de cada ítem. Sin embargo, nosotros pues decidimos plantear unos árboles de problemas que son los que vamos a ver a continuación. El primero que encontramos acá es enfocado al problema de la prestación del servicio público de aseo. Entre ellos, pues el problema general es la pérdida de utilidades y la sostenibilidad de la prestación del servicio, ya que como se mencionó antes, pues esta empresa no está teniendo una rentabilidad y esto se debe pues a que no se cuenta con un contrato de condiciones uniformes, ya que pues no se estableció para la prestación del servicio y pues el servicio de aseo como que no está normativizado de forma legal. También se debe a que pues no se cuenta con los catastros de usuarios actualizados debido a falta de recursos económicos para realizar y a desconocimiento de las metodologías. Presentamos pues un flujo de caja negativo, ya que no se cuenta con estudios de estratificación actualizados, no hay soportes que permiten identificar el estudio de costos y las tarifas de costos no han sido actualizadas. Como tal, pues esto genera una disminución en los ingresos de la empresa por mal cobro en la tarifa, ya que pues no se aplican las metodologías y se hace de forma igualitaria para todos, a excepción de los subsidios que se le aplican, y hay un aumento, esto pues a su vez genera un aumento de costos operativos, un desequilibrio económico y financiero para la empresa prestadora de servicio. También a su vez genera una disminución en el porcentaje de la cobertura real de la prestación de servicio y pues insatisfacción de los usuarios. María Fernanda, ¿puedes continuar? Gracias, Michelle. Vale. Atiende a tu mascota, por favor. Bueno, pasamos al siguiente árbol de problemas. Este problema es la ejecución deficiente Buenos del días. manejo de los residuos sólidos. ¿Sí me escuchas, profe? Sí, buenos días. Buenos días. Listo. Bueno, como podemos observar, una de las causas más importantes fue que tenemos un manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de la población, ya que hay una inexistencia en capacidades y campañas para la reducción y manejo de residuos por parte de la empresa y pues del municipio. No se difunde tampoco la normativa ambiental a la comunidad debido a esto, entonces hay un desconocimiento a efectos que pueden causar este manejo inadecuado. Tampoco hay falta de cultura de la ciudadanía en el manejo de los residuos. Tampoco se conoce la cantidad de residuos generados por actividad. La empresa no lleva registros del pesaje de los residuos, ya que ellos no cuentan con una báscula en su relleno sanitario. Tampoco hay una disposición final de los residuos, no se hace la caracterización físico-química y biológica de los residuos en la disposición final. Tampoco hay un censo actualizado de los puntos críticos del municipio de Simití. Bueno, y uno de los efectos más importantes es que tenemos vías públicas contaminadas, lo cual generaría pues la proliferación y generación de vectores. También hay una contaminación ambiental que genera riesgos en la salud pública del municipio y una alteración ambiental del ecosistema. Ya la puedes pasar, por favor. Aquí no pasa, ya. Bueno, el siguiente árbol de problemas son las debilidades en el sistema de recolección, transporte y transferencia de los residuos sólidos, que es prestado por la empresa de servicios públicos de aseo. Bueno, una de las causas más importantes es que no hay una cobertura total en la recolección de los residuos sólidos, debido a que la empresa no cuenta con microrrutas y macrorutas diseñadas, tampoco no cuentan con los recursos suficientes que le permitan pues prestar este servicio bajo la normatividad. Hay una falta de organización por parte de la empresa para diseñar estas rutas. También hay una falta de alternativas propuestas de recolección selectiva, ya que no hay un censo de puntos críticos por parte del prestador. Hay un incumplimiento también en frecuencia de recolección, debido a que, bueno, la red vial se encuentra
en mal estado por antecedentes del municipio y no existen estaciones de transferencia. En cuanto a los efectos, tenemos que hay presencia de residuos en vías y áreas públicas. Esto nos genera pues afectaciones ambientales y sanitarias. Tampoco hay una cobertura total en la recolección de los residuos sólidos en el municipio y esto pues genera un desequilibrio económico y financiero para la prestadora del servicio, ya que se aumentan los costos operativos para la empresa. Ya, puedes seguir, por favor. Bueno, ahora tenemos este árbol de problemas donde no se presenta un servicio completo de barrido en las vías por falta de personal de oficio. Como ya lo dijimos, solamente hay 2 operarios de barrido y uno de transporte. Entonces, esta falta de personal es debido al poco presupuesto operativo por parte de la empresa del servicio público. Tampoco hay una educación ambiental, ya que hay un desinterés por parte del municipio, que tampoco es incentivado por la empresa. También hay una falta de desorganización por parte de la empresa del servicio público, ya que no hay personal capacitado y tampoco hay interés por parte del personal de la empresa. También tenemos como efecto las vías públicas contaminadas, en el cual pues provocarían inundaciones en la vía pública y alcantarillas tapadas por estos residuos. Tampoco, también se generaría la falta de cultura en los horarios y días de la prestación de los residuos por una contaminación visual. Listo, puedes pasarlo. Tampoco, bueno, este es otro problema, donde no hay segregación de la fuente. Una de sus causas es que no hay cultura de reciclaje por falta de interés político directamente del municipio. No hay programas de educación ambiental para la comunidad. Tampoco hay rutas de recolección selectiva debido a la falta de organización y falta de personal operativo por parte de la empresa. Tampoco hay organizaciones establecidas que puedan aprovechar los residuos sólidos y debido a esto pues hay ausencia de programas de apoyo en actividades de aprovechamiento y reciclaje de los residuos. En sus efectos tenemos la falta de aprovechamiento de los residuos por el mal manejo y por la pérdida de material aprovechable. También tenemos el aumento de residuos sólidos, ya que hay menor capacidad para los rellenos sanitarios, para el relleno sanitario, perdón. También hay daños en el ambiente debido a contaminación de cuerpos de agua y contaminación del suelo. Paula Camila, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profe. Les quedan 4 minutos. Vale. Tenemos también una inadecuada disposición de los residuos sólidos. Entonces, una de sus causas es que no se difunde la normativa ambiental en la comunidad y hay falta de interés político, lo que causa pues, que no se realizan las campañas de educación ambiental pertinentes en este municipio. Además de eso, también pues hay una mala gestión de la empresa encargada de las obras del relleno sanitario, en donde hay trabajos inconclusos en este relleno. También no hay un control de los botaderos satelitales. No se cumple con los horarios y días de prestación de residuos y pues, esto causa una falta de conciencia por parte de los suscriptores. Como efectos teníamos vías públicas contaminadas, pues, como efecto malos olores y proliferación de vectores, contaminación ambiental, contaminan los recursos naturales y las condiciones de insalubridad. Tenemos también el residuos sólidos especiales, residuos de construcción y demolición, una generación de enfermedades en la comunidad asociada a la presencia de botaderos satelitales y a las quemas de residuos sólidos en estos sitios. Esto pues causa que los usuarios tengan una inconformidad en los tiempos de respuesta para atender residuos especiales, deficiencia en el esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales. También hay una deficiencia en las estrategias de capacitación y sensibilización en el manejo de los residuos.
dando así como un desconocimiento por parte de las comunidades de la necesidad de una gestión diferenciada de los residuos. También hay ausencia de cultura de separación de los residuos sólidos especiales y se mezclan. Hay carencia en la divulgación de los protocolos de atención y pues, esto causa o sea, se dispone de forma inadecuada todos los residuos, pues ya que se mezclan los de construcción con los orgánicos y demás. Bueno, esto tiene unos efectos en las condiciones de insalubridad que pone en riesgo la salud pública pues, de la comunidad, genera puntos críticos en vías de áreas públicas que hacen afectación en costos y remediación, afectación paisajística y afectación visual y ambiental. También esto puede tener efecto en usuarios inconformes con los tiempos de respuesta y la puedes pasar. Bueno, tenemos acá también el municipio de Simití no cuenta con un sitio adecuado para la disposición de residuos sólidos especiales y escombros. Entonces, tenemos como causa que no cuenta de espacios formales para el almacenamiento y tratamiento de estos residuos de construcción, pues tienen dificultades para encontrar sitios adecuados para esta clase de residuos. Además, hay una baja capacitación del manejo de estos residuos y el aprovechamiento de estos. También una baja cantidad de incentivos al aprovechamiento de estos residuos de construcción y bajo interés de la comunidad acerca de la importancia de la gestión de estos residuos. Hay también desinterés por la administración de hacer el manejo de esos residuos y pues esto ocasiona pues una baja unidad de criterios y lineamientos de la adecuada gestión. Como efecto, pues, hay una tasa de generación de puntos críticos mixtos, disminución de vida útil del sitio de disposición final y afectaciones en la salud de los residuos. Ahí también pues hay un alto nivel de disposición final de los residuos de construcción con potencial pues de aprovechamiento que pues quieres pasar. En el área rural tenemos que los sitios de disposición en la zona rural se realizan en botaderos a cielo abierto, realizando una disposición y manejo inadecuado de los residuos sólidos. Como causas tenemos pues los bajos niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de los residuos por parte de la comunidad, heterogeneidad en las zonas definidas como rurales, insuficiente cobertura de todas las actividades complementarias que componen la prestación de servicio público de aseo. Hay falta de cobertura también en la gestión de los residuos en la parte rural. Y también hay una deficiencia en la información relacionada con la cantidad y tipo de residuos que se generan pues, en estos sectores. Como efecto tenemos contaminación ambiental generada por los impactos negativos en la salud de la población rural, ausencia de las actividades de recolección de residuos en zonas que no cuentan con vías habilitadas y viviendas rurales dispersas. Esto pues tiene un efecto de falta de alternativas diferenciales para la gestión de estos residuos y no hay cobertura completa en la realidad a través del servicio público y alto nivel de prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, pues como sabemos que son las quemas, enterramientos, arrojos en cuerpos de agua. ¿Quieres síguelo? En el árbol de problemas de gestión de riesgos tenemos un déficit de acciones dirigidas a los actores los residuos sanitarios frente al quehacer situaciones de desastres por manejo de residuos sólidos. Entonces, como causa tenemos pues descoordinación en la formulación y actualización, seguimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos, la falta de armonización en la ejecución del plan de gestión. También hay una ausencia de proyectos relacionados pues con la gestión del riesgo que causa una escasa inversión en fortalecimiento institucional en la ciencia y tecnología. Esto y pues hay desinterés por completo pues de las instituciones públicas y privadas de este municipio. Como efecto tenemos pues la afectación de los tiempos de respuesta integral por parte de las entidades competentes, una deficiencia en la formulación y socialización de las normas que involucran a estas entidades en la gestión del riesgo, dando pues desconocimiento de los escenarios en ocasionar de los escenarios de riesgo y la contaminación que puede ocasionar del suelo y del agua. También pues, puede haber una afectación en la prestación del servicio con problemas de la salud pública. Pásalo. Okay. Última diapositiva, Paula.
Listo, tenemos una propuesta solución que es entonces ajustar la tarifa de cobro, llevar un control estadístico de las cantidades de residuos generados y recolectados mediante el pesaje continuo, ampliar el personal de operarios para recolección de residuos y barrido, lavado y limpieza de áreas públicas, realizar catastros e inventarios de áreas públicas, realizar un diseño técnico para la ruta de recolección del municipio, culminar construcción del relleno sanitario y finalmente incentivar a la población a realizar segregación en la fuente y aplicar técnicas de aprovechamiento de los residuos en el municipio de Simití. Gracias, Paula. Bien, tengo una pregunta con respecto a Simití. Bueno, ustedes evidentemente encontraron un municipio con muchas dificultades en la gestión de residuos sólidos, ¿cierto? Porque pues por la explicación que dieron, pues el PER que tiene está muy pobre. ¿Dónde dispone Simití sus residuos sólidos? Miguel Ángel, ¿dónde dispone Simití sus residuos sólidos? Sí, señor, eso lo hace en el relleno sanitario regional del sur de Bolívar, que pues beneficia, que queda en la sabana de San Luis Simití. Entonces, si disponemos en la sabana de San Luis, ¿por qué dicen que tienen problemas de disposición final? Y tengo un lugar donde estoy disponiendo. O sea, es que prácticamente las problemáticas es respecto a las obras inconclusas que hay en este relleno sanitario. O sea, obviamente no es que se tenga una buena caracterización en este sitio y no hay una buena práctica por parte del personal. Entonces es por obras inconclusas que hay una mala gestión en el relleno. Digamos que, o sea, sí, digo, sí, no la cosa, porque evidentemente yo esperaría disponer mis residuos sólidos en un lugar donde, digamos, esté técnicamente todo funcionando bien. Pero yo no lo opero. Yo no lo opero, entonces no es un resorte directo, más bien, ¿cierto? Digamos que es, o sea, lo que yo voy es que el relleno sanitario queda dentro del municipio de Simití, es la pregunta. No, profe. No queda dentro del municipio de Simití, ¿cierto? Queda como a 2 kilómetros. Sí. Pero fuera del municipio de Simití, pertenece al municipio, ¿qué dijiste, Miguel Ángel? En las sabanas de San Luis. Pero no pertenece al municipio, es la pregunta. Sí, o sea, sí, señor, o sea, pertenece al municipio, pero es en las sabanas. Entonces sí, entonces pongámonos de acuerdo, porque ustedes dicen que no y otros dicen que sí. Si está dentro del municipio, sí es mi problema, ese sí es mi problema. Que no esté en el casco urbano, eso es otra cosa, pues cómo va a tener el relleno sanitario al lado de la iglesia, no. Pero está dentro del municipio, de la división política del municipio como tal, ¿ok? Entonces, digamos que con base en eso, pues sí hay un problema evidente. Dicen ustedes que no hay control de pesaje y en el relleno sanitario no se pesa, no hay información. ¿Ustedes averiguaron sobre ese sitio de disposición final? Pues la verdad, ay, qué pena que el perro todavía sigue molestando. El relleno sanitario no cuenta con nada de este tipo de maquinaria. Solamente pues realmente dice que se está tomando más bien como un botadero a cielo abierto, no están haciendo mitigación ambiental. Hay unas chimeneas para los gases, pero pues dice que igual esas chimeneas están tapadas, que también que hacen como les aplican gravilla para hacer medio un control un control de los lixiviados, pero pues igual no hay control porque no está totalmente permeabilizado y lo van haciendo con la misma arena del mismo relleno, de la misma estructura del mismo. ¿Ustedes buscaron en la página de la superintendencia o algo, información sobre ese sitio de disposición final? Porque entonces, ¿cómo se hace la facturación? Que tampoco, no escuché nada de facturación. ¿No? ¿Cómo se está haciendo la facturación allá? La facturación se está haciendo, está certificado, pero no está actualizado. O sea, eso está certificado, pero no está actualizado. Y desde que hicieron como la propuesta de esta empresa, siempre ha estado el mismo, o sea, está el mismo precio, o sea, no está actualizado por la población, está igual. Hacen un descuento sí por la certificación, pero este descuento es continuo, es el mismo, no ha habido ningún cambio, ninguno.
O sea, ¿qué cálculo de PPC y de proyecciones de población no tenemos? ¿Y de proyecciones de residuos? Sí. Sí las hay, profe, Sí, pero profe, digamos sí no las aplican el método directamente, sino digamos en la proyección de población cogieron como que el índice promedio de los censos anteriores, pero no lo explican así mucho. Y también hacen lo mismo para la proyección de residuos, pero digamos el valor, haz de cuenta el valor actual que tienen de la generación de residuos que tienen, no es pesado, sino que lo hacen, digamos, calculado respecto a la cantidad de residuos que le caben al carro y de acuerdo al número de viajes que hacen semanal. Ellos calculan que son 120 toneladas al mes, pero pues eso es asumiendo que el carro se llena totalmente, asumiendo que pasa 2 veces por semana. Lo calculan así. Y así mismo lo van proyectando. Dice que, espérate, para el 2027, que es hasta la fecha que está, van a tener, según ellos, una cantidad de 204 toneladas al mes. Aparte de la producción per cápita de residuos en las áreas, las hacen por una proyección estimada que es sacada del DANE pues para el año 2014, pero en sí ellos no han hecho por su cuenta, digamos, este tipo de proyecciones. Ok, listo chicos, muchas gracias. Se alista entonces el grupo de Espinel, Díaz, Vargas y Rodríguez, grupo 6. Eduardo Espinel, Nancy Díaz, Héctor Mauricio Vargas y Jorge Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Que ayer yo te envié un correo tarde diciéndote que otro grupo, del grupo 42, no pueden estar en este horario. Entonces, que si nos dejabas en la tarde. Ah, ok, listo. Entonces en la tarde, listo. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, Dimas, Mendivielso, Mesa, Tiki y Zúñiga. Gracias por acordarme. Sí vi el correo, pero no te contesté. Buenos días, profe. Ya te compartimos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Listos? Sí, señor, ya te compartimos. 5 segundos. Bueno, listo. Entonces ya voy a compartir pantalla. Laura Vanessa Dimas, Judy Stephanie Mendivielso, Isabel Mesa, Héctor Tique y André Felipe Zúñiga. Sí, señor. ¿Listos? Primera vez que los veo. San Antero, Córdoba. Esto no está. Sí, señor. Empiezan, por favor. ¿Y quién, profe? Isabel, quiero escucharte. Bueno, entonces, buenos días. En esta ocasión vamos a presentar nuestra evaluación del plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de San Antero. Bueno, ya, pues como lo había nombrado antes, este municipio se encuentra al norte del departamento de Córdoba. Según el censo del 2018 hecho por el DANE, tiene 29.028 habitantes y tiene unos ingresos corrientes de libre destinación menores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Entonces, pues debido a esos ingresos corrientes, este municipio se categoriza como pues, municipio de categoría 6 según la normativa 1551.
Además de el servicio de aseo se presta por la empresa SEACOR S.A. Se presta en la cabecera municipal y en otros 5 corregimientos del municipio. Hay 5.202 suscriptores en el área urbana, AU, y 609 en el área rural, AR. En cuanto a la estrategia de auditoría que nosotros usamos para esta evaluación, primero hicimos una revisión de la metodología planteada en la resolución 0754 del 2014, pues siguiente ya revisamos el ajuste del PGIS realizado por el municipio, y al final pues ya comparamos como los dos, la revisión de la metodología planteada con lo que se encontraba en el PGIS presentado por el municipio. Cabe resaltar primero que Se fue la onda, no escucho. ¿Me escuchas, profe? Yo sí te escucho. Ahora sí te escucho. Sí, es que se había ido la onda, no te escuchaba. Sigue. Entonces, profe, ¿dónde me vuelvo? Ahí está. No, ahí estabas ahí en este mapa, estabas hablando del mapa y de la. Ok, bueno, entonces, ahí. Sigue. Entonces, el servicio de aseo se presta por la empresa SEACOR en la cabecera municipal y otros 5 corregimientos. Hay en total 5.200 suscriptores en el área urbana y 609 en el área rural. La estrategia de auditoría que nosotros usamos para la evaluación de este PG fue primero la revisión de la metodología planteada pues, en la resolución 0754 del 2014, después la revisión del ajuste del PGIS realizado por el municipio y al final la comparación de los parámetros definidos por la normativa y los adoptados por el PGIS. Cabe resaltar que en lo que nosotros evaluamos fue un ajuste del plan, un ajuste del PGIS, porque ya había un PGIS que se hizo en 2015, del 2015 al 2027, pues con ese horizonte. Sin embargo, esta no cumplía la normativa planteada no cumplía la estructura planteada en la resolución 0754 de 2014. Posterior a esto, pues nos dimos cuenta de que el municipio lo que hizo para este documento fue obtener la ayuda de una empresa consultora, TS Proyectos y Consultorías, que a su vez era el mismo grupo técnico, o sea, esta empresa era el grupo técnico, y dentro del documento se explica que fue el grupo técnico, o sea, TS Proyectos y Consultorías, el encargado de elaborar el documento, pues lo que está mal según la normativa. Ya en cuanto a las fallas encontradas, pues nosotros encontramos sobre todo inconsistencias en cuanto, por ejemplo, en las proyecciones. Había para el 2027 una proyección total del municipio, pues de población, de 80.000 habitantes, mientras que en 2015 eran como 20.000. Entonces, pues hay una inconsistencia muy grande en eso, se va a explicar más adelante. Pues de segundo nivel, pues unos errores de ortografía, gramática y redacción. Y ya el tercer porcentaje eran las ausencias de información. En cuanto al marco legal, marco normativo, pues encontramos, ellos tenían una tabla pues con todo el marco legal de las leyes pues y normas que consultaron. Entonces, pues el primer error que vimos era que la política de gestión integral de residuos sólidos, ellos lo tenían más arriba en el documento, decían que había sido expedida en 1997, pues cuando en realidad fue expedida en 1998, y pues en la tabla sí se corrigió, pero arriba no, entonces hay una inconsistencia ahí, es contradictorio. Ya también hay muchas modificaciones que no sabemos si las colocaron fue por llenar espacio, no estamos seguros. También muchas normas derogadas, desactualizadas, y también normas como fuera de lugar, como el Código Sanitario, que está en la sección de recursos naturales, cuando debería estar en la sección de sanitario y ambiental. También encontramos que no se incluyeron normas de gestión de riesgo, de residuos de construcción y demolición, tampoco de recicladores de oficio ni nada por el estilo. Y en cuanto al marco conceptual, encontramos pues unas inconsistencias, unos errores. El primero fue que había pues varias cosas, varias definiciones que estaban pegadas literalmente. Entonces, por ejemplo, aquí dice con lo establecido en este decreto, si están PGIS, ¿por qué dice eso? También la falta del uso la falta del uso del lenguaje técnico, es decir, residuo sólido o desecho, o poca claridad en los conceptos como transbordo, transferencia, al decir que estos son iguales. Pero no lo son. Ya en cuanto a la organización de la formulación del PGIS, pues según la normativa de la resolución de 0754 del 2014, se debe tener un grupo coordinador y un grupo técnico. En el grupo coordinador, pues nos dimos cuenta de que habían faltado las agremiaciones del sector productivo, ONGs y sector educativo. Sin embargo, más adelante se presentan como actores civiles, pero no se dice quiénes eran. O sea, como para intentar cumplir la normativa, pero no tiene sentido.
También dice que había un presidente de una asociación de recicladores organizados, de recicladores de oficio. Sin embargo, más adelante en el documento se dice que no hay ninguna asociación de recicladores de oficio. Y también el director del grupo técnico, que no se especifica en ningún momento. Y el grupo técnico, pues como ya lo había dicho anteriormente, está conformado únicamente por la empresa consultora. En cuanto ya a parámetros de la línea base, el esquema de prestaciones de nivel municipal, el prestador de servicios sea COR, la generación de residuos desde 0,54 kilogramos habitante día, bueno, 288,75 toneladas. Y en el área urbana AU hay un total de 100% de cobertura. La frecuencia de recolección de residuos es de 2 veces por semana en estas rutas. Encontraron 7 puntos críticos en el municipio. Y el sitio de exposición final principal es el relleno Oasis en Cincelejo, a 72 kilómetros. ¿Cuánto dijiste? 72 kilómetros. Lejos, bien lejos. Y en caso de contingencia, pues... Terriblemente lejos, sí. Sí, se usa el relleno Loma Grande en Montería, que está a 82,4 kilómetros, según sus datos, porque cuando revisamos en Maps, las distancias eran un poco más grandes. En cuanto a la cobertura de barrido, pues nos dimos cuenta que solo el 37,52% de todas las vías susceptibles a barrido son pues barridas, efectivamente. En la zona comercial se barre 6 veces por semana y en la zona residencial 1 vez por semana. En las playas no hay recolección de residuos sólidos, según el documento. Ya en cuanto al área rural, pues se tiene que la generación de residuos sólidos en el área rural es de 51.096 toneladas mes. Solo hay una cobertura del 21,7% del área rural. La frecuencia de recolección es 2 veces por semana. En sitio de exposición, pues son los mismos que ya había explicado antes. Al revisar el documento nos dimos cuenta de que faltan servicios, o sea, los servicios que faltan son, no hay rutas de recolección selectiva, no hay servicio de corte de césped y poda de árboles, no hay tampoco lavado de áreas públicas, aprovechamiento de residuos, recolección de residuos especiales, tampoco hay barrido en el área rural. Y hay información que falta, como cuantificación de la caracterización de residuos de construcción y demolición, producción per cápita de residuos en el área rural, no se encuentra, no sabe información. Tampoco hay caracterización de los residuos en el sitio de exposición final, en el relleno del Oasis, y tampoco hay un censo de recicladores en el municipio. En cuanto a los... Ok, gracias Isabel. Quiero escuchar a Laura. Cuéntame, Laura. Bueno, en cuanto a los puntos, buenos días. En cuanto a los puntos críticos, pues ahí se presentan los 7 que encontraron principalmente. Hay 3 en la cabecera municipal, 3 en la zona de playas y como pueden ver más abajo, en la parte sur del municipio, ahí se encuentra otro. Dale, Isa, sí, por favor. Ya como tal, en la línea base se establece un muestreo, ellos hicieron un muestreo, sin embargo nunca se especifica cómo obtuvieron como la muestra, sin embargo sí especifican cosas que nos parecieron muy curiosas y que en nuestro concepto están mal. Por ejemplo, se hizo la caracterización y el muestreo 5 días seguidos, o sea, no se hizo acorde al seguimiento o sea, no se siguió la ruta de recolección. Se hizo en el mes de diciembre, en 5 días. Otro factor que es muy importante es que todo el PEGIR se hizo en un mes, bueno, en menos de un mes, lo que correspondió a diciembre del 2018, o sea, no se tuvo un tiempo y todo como que se hizo muy encima. Entonces, por eso, raro, ¿no? Muy raro eso, ¿sí o no? Entonces, el muestreo, pues como se puede ver, lo hicieron en 5 días. Además de esto, se le avisó a la comunidad que se le iba a hacer el muestreo y se les hizo una capacitación para que ellos mismos se pararan de tal forma que, pues, para la persona que iba a hacer como la caracterización fuera más fácil. Y además, como se puede ver en la imagen, pues la persona que hizo el pesaje y caracterización no contaba con ningún tipo de elemento, bueno, sí, los guantes, no contaba con elementos de protección personal que pudieran, pues, que son debidos para hacer este tipo de acciones. Muy folclóricos. Además de eso, como se puede ver en la tabla de abajo, intentaron hacer una tabla que nos estableciera la producción per cápita en aquellos lugares donde se hizo el muestreo, pero pues esta tabla está muy mal hecha, porque pues si uno hace la suma y divide entre el número de habitantes y el número de días, no van a dar esa producción per cápita, y pues el último dato ya es escandaloso para 3 personas al día. Dale, Isa, por favor. En términos de disposición final se encontró como una característica, y es que la mayoría de los datos decían este tipo de información, que era que se le solicitó información, sin embargo, esta pues no fue entregada para términos de este informe, lo que puede mostrar que, uno, hay una muy mala comunicación entre los actores, y 2,
que pues como ya se dijo, todo se hizo sobre tiempo, entonces pues no se le dio el tiempo para que la información fuera enviada, entonces muchas características, tanto de disposición final como de otras, pero pues principalmente en disposición final, están con este tipo de información, por lo cual pues no se cuenta, y así se aceptó el PGIRS. Y ya en términos de gestión en el área rural, como ya explicó mi compañera, hay una cobertura del 21,7%, sin embargo no se especifica por ningún lado qué está ocurriendo con el otro 78,3% pues en los residuos sólidos en el área rural. Isa, por favor. Ya en la proyección, pues aquí encontramos también varios errores. El principal y pues el más escandaloso es que se estableció el nivel de complejidad con la población proyectada, o sea, no con la población actual, sino que ellos primero proyectaron y después establecieron el nivel de complejidad. Bueno, con esto pues medio alto, eso fue lo que establecieron ellos. Además, como se puede ver en la tabla inferior, hubo un error en los datos presentados porque corrieron, digamos, el primer dato de la cabecera lo corrieron y con ese, o sea, el 2015 lo arrastraron al 2015 y arrastraron para abajo con el método geográfico, entonces, pues, como se puede ver en la parte inferior donde está resaltado, pues no coincide nada, además que posteriormente se muestra la gráfica que se encuentra al lado, donde se ve como una proyección de 80.000 habitantes en el municipio, cuando pues esto no va a ser así, porque pues actualmente se cuentan con 29.000. Y pues, dale, Isa, por favor. Además de esto, pues se muestran muchas tablas que no tienen unidades, que no se especifica qué son, como por ejemplo la primera tabla, y además que esta la usaron para justificar el hecho de que se hiciera el cálculo de la proyección per cápita en el año 2016, porque pues en el año 2017-2018 hubo un cambio operador, entonces como que estos datos no estuvieron completos, entonces con el año 2016, sin embargo, pues no se ponen unidades, mucho más abajo, pues uno le toca deducir más cómo fue que hicieron los cálculos, y además, pues ya con la proyección per cápita y la producción per cápita y la proyección, como se puede, pues se hizo pues la proyección de la generación de residuos, ahí nos equivocamos en el título, es proyección de generación de residuos, y como se puede ver también hay errores de cálculo porque en estas dos cosas que están resaltadas pues deberían ser iguales, ya que pues son las mismas unidades y es el acumulado y el primero pues no tiene ninguna sumatoria, sin embargo pues no es igual. Ya en el árbol de problemas, nuestro proyecto establece que por el hecho de ser categoría sexta, la normativa, o sea, la 0754 establece que ellos pueden hacer es un árbol integral. O sea, como que pueden agrupar todos los problemas en un solo árbol para simplificar la metodología y si llega a haber un problema ya muy crítico, pueden hacer un árbol específico para eso y tratarlo. Pues, sin embargo, esto pues no se establece en la resolución donde dicen que un municipio de categoría 6 lo que está es no obligado, o sea, no lo pueden presentar más no que metieran todos los problemas en un mismo árbol. ¿Quizá? Acá ya pues mostramos el árbol presentado por parte del municipio, donde pues a nivel gráfico o estético se puede ver que hay unos cuadros que están completamente sueltos, o sea, no hay unión, hay otros que no tienen la información completa, o sea, la información se encuentra cortada, entonces no puedo establecer qué es lo que me quieren decir, además pues está mal, y hay unas flechas que pues no se establecen para dónde van, cuadros sueltos o flechas que no van para donde deberían ir. Isa, por favor. Ya a nivel general, pues esto es como lo que le encontramos. El problema es muy general, o sea, el título del problema es el título de la metodología para la gestión integral de residuos sólidos en las actividades de, entonces como todo lo meten ahí. Hay causas que se encuentran de igual de forma en efectos, hay causas que no son causas de la causa que causa el problema. Por ejemplo, se establece que no hay recolección y que esto lleva a que no haya barrido en las calles, por ejemplo. O sea, la flecha va hacia allá. O sea, como que intentaron meter todo, pues como ya hay el árbol integral, entonces intentaron meter eso. Además, se puede ver, como ya dijimos, fallas de conceptos. Por ejemplo, se les nombra en pleno árbol basura o vertimiento de residuos. Se dice ahí establecen afirmaciones que no se pueden sacar respecto a lo que nos presentaron en la tabla de parámetros. Y en general los efectos no son consecuentes y hay algunos que son como incoherentes según lo que se nos presenta. Isa, por favor. Gracias, Laura. Andrés Felipe, continúa. Buenos días. Bueno, con respecto a las propuestas que nosotros realizamos, en primera instancia está la formulación, que la formulación del PGIRS, como ya lo decía mi compañera, se hizo muy a tiempo y debería tomarse un respectivo intervalo de tiempo para realizarlo de manera correcta. Con respecto al documento, que deberían tener actualizada la normativa, rectificar también esos conceptos
y usar el lenguaje técnico y revisar también los cálculos, como ya vimos que las tablas están, los cálculos están realizados de manera errónea. Con respecto a la información, mejorar el flujo de información entre la entidad territorial y la empresa prestadora de servicio público. Con respecto al muestreo, realizar una adecuada planificación al muestreo. Y con respecto a la población, también dimos nuestra opinión y es mejor que se realice una proyección de la población teniendo en cuenta la mayoría de métodos. ¿Con qué fin? Con el fin de promediar los resultados de la población de cada método y no subestimar ni sobreestimar la población. Con respecto a nuestros árboles de problemas, el primer problema grande que nosotros encontramos dentro del municipio es que no hay cobertura total en el área rural con respecto al servicio de aseo. Entonces, nuestras principales causas en este problema son que no existen rutas de recolección en la totalidad del área rural y que los recursos, hay recursos insuficientes destinados a la prestación del servicio y no se encuentran con el inventario de vías y áreas públicas susceptibles a ser barridas. Y también la capacidad técnica es insuficiente con respecto de la empresa prestadora del servicio. Tenemos como principal efecto el uso de alternativas de disposición final que no están autorizadas legalmente, como son, por ejemplo, las quemas no autorizadas, la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua y la disposición de residuos en áreas públicas. Y esto pues conlleva a un efecto mucho más grande que es la afectación en la salud de la población. Tenemos un segundo problema que es la inexistente segregación en la fuente, que puede ser causada por la inexistencia de rutas de recolección selectiva y por la insuficiencia de la en la educación ambiental. Bueno, con respecto a la inexistencia de rutas de recolección selectiva, establecimos como su causa que no se presentan asociaciones de recicladores oficiales como ya lo habíamos expuesto anteriormente, que no hay un diseño de rutas tampoco para la recolección de estos residuos que son aprovechables y que no es presupuesto para la implementación de estas rutas de recolección. Insuficiencia en la educación ambiental, tenemos como causas el desinterés por parte de la comunidad, que la comunidad no se encuentra informada y que no hay presupuesto para la capacitación de la comunidad. Como principales efectos tenemos que la pérdida de material potencialmente aprovechable y que se le dificulta la labor al reciclador de oficio. Con respecto al reciclador de oficio tenemos, por ejemplo, que es la afectación económica del reciclador y la revisión inapropiada por parte del reciclador a los residuos sólidos presentados, ya que pues ellos van a tener que abrir las bolsas de basura para poder encontrar ese material aprovechable que para ellos representa un valor económico. Otro problema que tenemos es que no se presenta el servicio complementario de corte de césped y poda de árboles. Una causa importante es que la empresa de servicio público del municipio no tiene dentro de sus obligaciones contractuales la prestación de este servicio. Entre los efectos más... Gracias, compañero. Judy, quiero terminar de escuchar a Judy, por favor. Judy, te queda 1 minuto y medio. Buenos días. Bueno, en cuanto a este problema, los efectos que se encontraron es que hay un deterioro del paisaje y una mayor probabilidad de generación de accidentes, lo que genera una inconformidad por parte de la comunidad y el aumento de quejas por parte de esta. Además, se aumentan los puntos críticos en donde se acumulan estos residuos y se pierde el potencial aprovechable de estos residuos orgánicos. Vale. Otro de los problemas es más social, es que no se incluyen los recicladores de oficio en la prestación del servicio. Estos no están formalizados, no hay ninguna organización que los acoja y tampoco se encuentran censados, es decir, que no se sabe cuántos hay ni en qué condiciones viven. No se reconoce su labor socialmente y no hay apoyo, no reciben ningún apoyo por parte de la entidad gubernamental. Esto provoca que estas personas recicladoras de oficio no tengan las condiciones de trabajo dignas, no reciban una remuneración justa y disminuye su calidad de vida. Y adicionalmente, la recolección de los residuos aprovechables no se hace de manera organizada, con lo cual no se puede cuantificar. Bueno, el último problema que detectamos fue que hay un déficit en el servicio de prestación de barrido y limpieza de vías públicas y en limpieza de playas. La empresa de servicios no cuenta con la capacidad operativa para cubrir estos servicios, sin embargo,
sí está contratada para esto y el ente territorial no hace ningún tipo de supervisión al respecto. No hay una organización clara de cómo se hace la limpieza de playas. Ellos dicen que lo hace la comunidad, por lo tanto dicen que no se cuantifica. Esto lleva a que bueno, el aumento de quejas de usuarios se presente, se generen puntos críticos, se contaminen los recursos naturales y se deteriore el paisaje, lo que lleva a reducción de ingresos en el sector turístico del municipio. Ok, chica. Suficiente porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Judith. No, Héctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la presentación incluyeron normas de residuos peligrosos? Si quieres, porque en la presentación incluyeron normas de residuos peligrosos. Sí. Bueno, realmente Y algunas como el 541 que también está derogado. Pero, listo, lo que pasó en este caso es que, digamos, o lo que evidenciamos en este caso es que la categorización de las normas, como se puede ver en la diapositiva, pues digamos que muchas de las normas estaban fuera de contexto y, por ejemplo, pues como decimos, estaban derogadas. Pero por lo mismo, pues sucede que algunas no tenían que ver necesariamente con el tema de los residuos ordinarios, porque pues estos, pues obviamente los residuos peligrosos pues ya manejan otra normativa y pues se requiere otro tipo de planes pues para su manejo. Pues igualmente eso se señaló como que estaba fuera del lugar, entonces pues ellos lo incluyeron, pero realmente pues no debería ser así porque pues ya maneja otro tipo de especificaciones para su recolección y para su disposición. Héctor, los colores que tienen aquí como convenciones, contradictorios, desactualizados, modificaciones y fuera de lugar, ¿es lo que ustedes opinan sobre esa presentación de las normatividades? Sí, señor. Eso lo hicimos. Entonces, porque el tema de residuos, dice política de gestión de residuos, porque es contradictorio. ¿Cuál es la razón de que ustedes hayan escrito eso? Lo que es contradictorio es el hecho de que, digamos, esa política pues ya pues está desactualizada, ¿sí? Porque esa política o sea, la que deberían estar usando pues es la del COMPES del 2003, si no estoy mal, pero pues en este caso pues más que todo es porque está desactualizada y pues porque en el documento pues ellos mismos me hacen otras referencias pues digamos a esta, o sea, no tanto a esta política, sino pues a el hecho de que esté desactualizada. Ok, explícame lo de las caracterizaciones de residuos sólidos, Héctor. Bueno, pues como ya habíamos dicho, ellos lo que hicieron fue básicamente a través de, bueno, en el documento se menciona que a través de, se tomó el mapa pues como de la zona urbana, se establecieron unos puntos de muestreo, unas viviendas específicamente, se determinó el número de habitantes, bueno, ese muestreo se realizó durante 5 días seguidos en el mes de diciembre, se determinó el número de habitantes que había en él, se realizó pues el peso de los residuos que se generaron, eso se registra en esta tabla en los 5 días, y pues posteriormente se trató de calcular la producción per cápita, pues como no se logró, bueno, pues no se logró porque está mal hecho el cálculo de hecho, pues al final pues los resultados de esta caracterización pues van a ser erróneos y por lo tanto pues van a inducir a nuevos errores en el documento. Héctor, esos día 2, día 1, 2, día 2, 0, 2, por ejemplo, donde dice el número de habitantes 6, 0, 1, es el peso, o sea, un día pesaron 0.1 kilogramos. Sí, señor. ¿Ustedes creen que eso está bien?
Realmente no. Pues digamos, no tenemos método pues para comprobar que realmente no haya sido así, porque pues puede ser, uno nunca sabe, pero pues digamos que poniéndole un poquito de lógica, pues no concordarían los datos porque son 4 habitantes en Mira, es que si yo digo, por ejemplo, el de 481.2, o sea, yo lo que entiendo es que en ese lugar, esos 4 habitantes un día sacaron .25, otro día .2, un día sacaron 3, otro día .1 y otro día .3. Correcto, sí señora. Y luego sumaron y sumaron y dijeron que kilogramos persona día. Sí señor. Deberían haber dividido por el número de personas. Pues digamos que lo que detectamos que hicieron fue realizar la sumatoria de los 5 días. Eso lo dividieron entre el número de habitantes, pero lo multiplicaron por el número de días. O sea que las unidades básicamente quedarían kilogramo día por habitante, cuando deberían haberlo dividido en el número de días para que hubiera quedado kilogramo por persona día. ¿Y este panteón es el cementerio, Héctor? ¿Cómo? Qué pena. ¿Cómo, profe? Que si esto donde dice el panteón es el cementerio. No, esos son algunos barrios o sectores del área urbana. Sí, señor, del municipio. Porque imagínense que una persona sacando 15 kilos diarios. Sí, eso no tiene sentido. Digamos, si su merced hace la sumatoria, pues jamás le va a dar, por ejemplo, eso. O sea, sí, solo es que empezando 3, 6, 9, 9, 44, 9, 42. Ok. Listo, muchachos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Gracias, profe. Ok, ¿alcanzamos a escuchar al último grupo? ¿Sí pueden exponer el último grupo? Faría, Sierra, Posada, Cetina y Pacheco, ¿pueden exponer? No, profe, tenemos clase. Okay. Sí, profe. Sí, no se preocupen, yo entiendo eso, y sino que, o sea, yo hubiera podido acortar los tiempos, pero quiero es escucharlos a ustedes, a cada uno, y digamos que hagan su ejercicio completo. Igual el martes, nosotros tenemos clases con ustedes el martes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. El martes estamos todavía dentro de los tiempos para subir notas, entonces los podemos escuchar el martes, ¿ok? Muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Profe. Gracias por el tiempo. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao.